Ya solamente la palabra escuchar miedo da miedo, ¿no? Sí, ya trae la connotación, pues es que las palabras, José, gracias por invitarme, un gusto estar contigo. Claro. Ya la palabra trae consigo la carga de la fonética, del arquetipo que está ahí armado y pues ya no le podemos quitar todo ese efecto incluso energético y psíquico de lo colectivo, ¿no? Ujú. Pues sí, la verdad es que yo pienso siempre que para mí gestionar el miedo y saberse relacionar con él, comprenderlo y adecuar su respuesta proporcionalmente a lo que la vida nos está enfrentando, creo que es una de las claves más importantes para gestionar lo que yo diría el éxito de la vida, sentirse realizado, sentirse satisfecho. Ujú. Sí, pues es que yo creo que se puede ir a muchas áreas, o sea, creo que es uno de los temas más amplios precisamente porque no se queda en la dimensión de lo privado, sino también de lo público, de lo social, de lo masivo, de lo individual, de lo imaginario, de la realidad, o sea, está realmente sí, nos invade en todas las formas, José. Pues sí, una de las cosas que ha pasado con el miedo, que es una emoción, tiene una parte instintiva, que sería la de la supervivencia, la que nos podríamos decir que cuando estamos en un estado de peligro real, por ejemplo, una guerra, un cataclismo, una situación en la que nos vemos acorralados, ahí ese miedo es muy funcional y es muy automático. Digamos que es el que principalmente en nuestra vida tendría esta repercusión. Sin embargo, el miedo que vivimos hoy en día, que es un miedo más consciente, es un miedo que está relacionado mucho a las relaciones, al perder, al apego, a la exposición, al sentirme juzgado, al sentir que puedo no ser reconocido. Todas estas cuestiones son como afecta. La peculiaridad que tiene el miedo es que nos va a afectar justo en el punto preciso en el que nos vamos a ver reconocidos en una situación que el inconsciente no juzga si es real o es ficticia, y la va a interpretar a todos los niveles, de cortar la capacidad de racionalizar, ponernos en una posición de defensa, en suprarrenales inyectando pues el cortisol, generando adrenalina, todas esas situaciones como si realmente tuviéramos un león delante y a lo mejor lo que nos pasa es que nos está gritando nuestro jefe, nuestra pareja nos dice que se va a ir a tomarse un tiempo y eso nos bloquea seguramente o nos pone en una acción que no es proporcional a la relación que tendríamos que tener para solucionar esa situación. Claro. Y yo pienso que dentro de todo este proceso, lo que tú mencionas que se me hace muy importante, todo está muy interesante, pero creo que vamos a partir también del tema de la parte química hormonal que cambia cuando tenemos una sensación de peligro, huida, emergencia, un sistema de emergencia que no se puede frenar, que nuestra amígdala cerebral prácticamente nos secuestra durante el periodo del miedo. eh, ese aspecto de supervivencia que resulta positiva para salir huyendo, no siempre se activa de la misma manera en todos. Por ejemplo, hay personas que ante una situación de miedo se quedan congelados, algunos se pondrán en posición fetal, algunos empezarán a tiritar la boca, ¿no? Del tener un descontrol incluso motriz de todos, o el tartamudeo. Y otros sí, son capaces de brincar una barda de 20 metros y hacer cosas inimaginables. Entonces, la diferencia, a pesar de que tengan el mismo choque de lo químico, el mismo tipo de producción de cortisol, adrenalina, noradrenalina, les puede llevar a que la conducta sea diferente. Y entonces aquí nos ayuda a darnos cuenta de algo, José. El miedo también está adaptado al plano intrapsíquico, a tu historia personal de vida, a los mecanismos que probablemente pudieron ser acentuados y en otros casos inhibidos por tu sistema, puede ser familiar, social. Entonces, que tú aprendiste que ante el miedo no huyas, encógete, sométete, no eres capaz, no tienes las herramientas. Todo lo que sucede fisiológicamente, kinésicamente, tiene un sentido muy fuerte de lo que está sucediendo con tu química y con el plano de tu construcción, de tu experiencia previa. Sí, evidentemente hay una parte muy importante educativa
luego de resultados que hemos tenido a lo largo de la vida en lo que hemos puesto en marcha algo y hemos tenido un resultado, y luego también mucho puesto por los referentes, cómo hemos visto que reaccionan, por ejemplo, cuando discuten nuestros padres, a lo que decimos que cuidado que te vas a quedar sin dinero, que no te despiden del trabajo, que no se entere tu jefe, eso no lo hagas porque ya verás tu padre cómo se va a poner. Todas esas cosas que nos van minando son las respuestas que tenemos negativas ante una situación que realmente lo que tendríamos que hacer es entender que el miedo viene para ponernos en un estado de supervivencia positivo, es decir, estate alerta porque esto es importante para ti. No seas tan imprudente y observa bien, mira a ver y revisa todo el discurso antes de hablar. Y sin embargo, lo que hacemos es dejar que el miedo nos domine y ahí es donde viene la palabra de secuestro emocional, cuando el miedo se apodera de nosotros. Hay una frase que dice Tony Robbins, dentro de que no es el estilo que más me guste a mí de actuación, porque es como muy empowerment americano, pero sí que hay una cosa que dice que tiene, para mí, es una frase muy válida, y dice, pon tus emociones a trabajar para ti y tendrás éxito en la vida, ¿no? Es decir, que esto es muy importante, porque lo que nos pasa con el miedo es que trabajamos para el miedo. El miedo es como el diablo, ¿no? Viene y dice, cuidado, y tú te quedas ahí metido en una caja y ya nunca más, como el mito de la caverna, ¿no? De la mitología, que te quedas ahí interpretando lo que está pasando fuera, y ahí es donde viene el proceso. Supongo que tú aquí trabajas la clínica y yo solamente la conozco, no la trabajo. Es cuando vienen los procesos de ansiedad, de pensar qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, y ahí está la mente rumiante, ¿no? Y la de mono, que dicen los budistas, que pasa de un pensamiento a otro, y la rumiante que venga y venga y venga y venga. Claro, y bueno, la ansiedad se queda corta en cuanto a los efectos cuando ya nos vamos también al estrés postraumático. Las experiencias de miedo pueden dejar en algunas personas que tienen las herramientas o que pudieron superar esta fase de miedo, aprendizaje, fortaleza, resistencia para la próxima vez, pueden enfrentar retos más elevados. Pero si una persona en su construcción psicológica, emocional, hay alguna falla, herida, algo que realmente no está trabajado, el miedo puede ser uno de sus grandes némesis con los que va a tener que trabajar, porque el postrauma y la sensación de no poder desprenderse de la experiencia de miedo le hace proyectar escenarios a futuro en la ansiedad, donde piensa que se va a repetir incesantemente lo mismo. Y en el caso del estrés postraumático, incluso pueden llegar a delirios, a tener momentos en los que escuchan o ven cosas que no existen, que les conectan con el proceso que les traumatizó. Entonces, también el miedo nos lleva a generar muchísimos síndromes, por ejemplo, el síndrome de Estocolmo, que el miedo, en lugar de que yo salga huyendo o que yo deteste y sepa darle un lugar a mi secuestrador, yo lo ame, yo lo ponga como simpático, ¿no? Y esto no se da específicamente solo en que te secuestren, literal, sino que puedes tener una pareja abusiva que te tiene secuestrado emocional, y ante eso tu mecanismo de defensa es que me caiga bien, que yo lo normalice, que yo le encuentre justificaciones a su conducta abusiva, y de esa manera estamos bajo el síndrome de Estocolmo. Entonces, ahí te das cuenta cómo es tan compleja la psique humana que genera todos estos mecanismos. Me tiene que caer bien mi secuestrador porque no puedo con el miedo, y es una conducta totalmente contradictoria, sin sentido para la lógica y para los procesos cerebrales. Entonces, este es muy común. También a veces tenemos que, ante el miedo, lo que hago es de alguna manera ponerme en indefensión, el síndrome de indefensión aprendida. No lucho, no hago nada, me callo, me agacho, permito que pase y le digo, sí, señor, usted tiene la razón. Y ya no hago nada ni siquiera por salirme, escaparme del lugar en donde hay un peligro. Por ende, hay variantes, como te mencionaba, la respuesta está, desde mi punto de vista, a pesar de que suene subjetivo, el proceso que nos puede liberar está en el interno, está no solo en la confrontación sistemática de lo que me causa un miedo, sino encontrar el por qué, la falta de límites, la falta de autoestima, la incapacidad de decir no, el decirle a las cosas por su nombre, el identificar la verdad y enfrentarme sin la negación, pues tiene todo un proceso de trabajo integrativo, y que además, bueno, implica revisen su historial, sus heridas, los apegos que tú mencionaste, el estilo de crianza, y de ahí vamos a entender el por qué el miedo no para todos es simplemente una emoción cualquiera que
que se expone, sino que hay variantes, hay formas muy complejas de vivirlo, José. Claro, ¿y quién no ha estado expuesto al miedo en cualquiera de sus formas, no? Yo creo que en todas, ¿no? El miedo a perder a alguien, el miedo a meter la pata, el miedo a exponerse en público, el miedo a no ser reconocido, el miedo a no ser querido, a no ser amado, a que tu hijo, no sé, a muchas cosas, a que alguien se enfade contigo. Y esta precisamente es nuestra debilidad, no de cara solo al miedo, que lo estamos manejando mal, como tú bien estabas explicando antes con todo ese tipo de síndromes, sino cómo una persona poco empática, manipuladora, empático oscuro, psicópata, narcisista y cualquiera de los trastornos o patologías que queramos analizar, lo va a utilizar en nuestra contra. Es decir, esa es la herramienta más potente que tienen los secuestradores, los terroristas emocionales, que no solo los terroristas de verdad, que también estos son otro tipo de terroristas, porque lo que infunden, como bien dice la palabra, es el terror. Al final el miedo no deja de ser, cuando está mal gestionado, es aterrorizarse. Y el terror lo único que hace es exactamente esa parte que es el bloqueo. Porque en la naturaleza podríamos ver como una respuesta ante el miedo el pararse, ¿no? Para no ser visto. Y eso algunos animales en la supervivencia, incluso nosotros mismos, hay veces que el miedo lo que te dice, espera, para, no te expongas más. Entonces, esa reacción sería adecuada. Pero ¿qué ocurre cuando el terror en sí, la única mecanismo que tienes es aterrorizarte o aceptar una situación que un poco más allá de ser sana, te va a producir insalubre, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte es muy importante para que lo revisemos y que todos aquellos que nos estéis escuchando podáis comprender la importancia que es que la clave más importante para saber si estás relacionándote bien con alguien es que si te aterroriza. No solo si te da un poco de miedo, que también está mal, sino me aterroriza hablar con esa persona, me aterroriza lo que pueda decir. Y ahí es donde vamos a ver la pauta si está secuestrado por un maltrato, por un maltratador emocional, por una situación de bullying o de moving en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, y entender que la variedad de forma de expresar el miedo, de reaccionar ante el miedo es grandísima, es un abanico. Hay personas que ante el miedo, ya muy elaborado, el ser humano tiene tal complejidad que ante el miedo lo que hacen es posicionarse como enojones, como impositivos, levantar la voz para interrumpir tu discurso, y esa es otra forma de miedo, pero a veces como nosotros no lo tenemos tan entrenado, no siempre estamos tan entrenados, creemos que es, oye, es una persona de carácter, pero en realidad nos damos cuenta que el miedo también se puede mostrar de formas que no parecerían miedo, sin embargo, poco a poco ya detectándolo. Yo les recomiendo incluso trabajar mucho en la parte de la visualización social o kinésico, todo eso nos ayuda mucho. Sí, sobre todo, fíjate que cuando aparece una emoción en la que necesitamos, evidentemente, la dualidad del miedo es la seguridad, la confianza. Entonces, lo que tenemos que, el miedo, realmente lo que nos viene como tú decías, que yo trabajo mucho, por ejemplo, con deportistas o, por ejemplo, en una conversación preparada para una entrevista de trabajo, para una entrevista dentro o para una reunión. Trabajar esa visualización donde, ¿qué te está diciendo el miedo? Trabaja tu seguridad, porque el miedo te dice, asegúrate. El miedo te dice comprueba, el miedo te dice protégete, pero no te dice métete en un bidón y no salgas ahí esta mañana, que te lo podría decir si estás en el antiguo oeste donde venían los pistoleros y a lo mejor era la mejor respuesta de pasar desapercibido, esconderse, pero no suele ser la respuesta a cara, a vista de una situación social real que tenemos, de cómo nos relacionamos con los demás, esta sería la cuestión. Entonces, para mí, esto sería una cuestión muy importante a tener en cuenta para todas las personas que quieran trabajar desde una posición en la que quieran avanzar. Primer trabajo, si tú estás trabajando para el miedo o para otra persona que te está aterrorizando, vas a tener un bloqueo brutal que te va a generar pues muchas disfunciones en todas tu vida, porque lo vas a trasladar a otro sitio, ¿no? Y ahí está el miedo a hablar, el miedo a que me digan, el miedo a decir no, que es otro de los grandes miedos, ¿no? Ese es un miedo terrible, el miedo a decir no. Yo le digo a mucha gente, cuando tú dices sí a algo, le estás diciendo no a otra cosa. Cuando no dices no, ¿a qué le estás diciendo que sí? Y esto es muy peligroso. Y hay gente que juega mucho con esto. Y desde tu canal, Grafos y Rostros y Rosalinda García, que la podéis seguir siempre con todo lo que aporta, que es súper valioso, siempre ella nos va a explicar, yo siempre te he escuchado a ti, cómo es la mayor forma de estas personas tan tóxicas, ¿no? Si hablamos de gente tóxica, pues realmente es su arma más poderosa, el infundir miedo para que no hables,
miedo para que no te muevas, miedo para que no abandones, miedo para que te muevas y miedo para que estés a su servicio alimentándole energéticamente a todos los niveles, pensamiento, emocional, de acción para esa persona. Y entonces te pones a trabajar no solo para el miedo. Para mí todas las personas que el arquetipo del miedo sería el diablo mismo, ¿no? Entonces, Ujú. trabajar con algo que para mí es muy importante, el arquetipo Dios sería ese que nos dice, tienes el libre albedrío, tú eliges. Cualquier persona que te esté diciendo, y a esto para mí, ya sabes que yo lo digo mucho, que tienes que te estás sometiendo a terror, yo creo que la clave ¿cómo diríamos?, el antídoto para esa persona debería ser exactamente el verte que tú tienes el libre albedrío y que nadie puede interceder en él. Así que podríamos reconocer a esa persona como te está aterrorizando, entonces ya sabes cuál es su antídoto, recordarle que tú no vienes a doblegarte hacia nadie, ¿no? Sino que simplemente tú tienes la capacidad de elegir. Con sus consecuencias, Ujú. puedes elegir. Claro. Y mira, a mí me llama la atención, que nos está viendo Brian HG y nos dice: "¿El miedo existe para superarse?". Ah, Ujú. sí, Yo creo que es es una muy muy buena pregunta. José, ¿qué opinas? bueno, pues que yo creo que el miedo también viene para que tú te enfrentes o sea, el miedo no viene para que huyas, la mayoría de los casos. Puede haber alguna situación no para que huyas, sino para que te protejas. No es una huida, si es una protección, no es una huida. Afrontar, es de valientes, ¿no? Afrontar la situación. Cuando viene una enfermedad, la enfermedad te genera miedo y el miedo te hace que pongas acciones para afrontarlo, no para que te salgas corriendo y no hables de ello y no lo hables. Todo lo contrario. Y esto yo creo que es una de las grandes claves, ¿no? Que exactamente yo creo que sí que existe, gracias Brian, es una excelente pregunta porque creo que nos pone en esa tesitura de cómo afrontar el miedo, ¿no? Claro, y se me hace totalmente, clave esto que acabas de mencionar. El ejemplo que pusiste es muy bueno, ¿no? Ante una enfermedad, la persona no sale huyendo, o hemos conocido casos de personas que se quitan la vida cuando no soportan lo que viene, lo que sigue en la experiencia de agonía o incluso en la propia experiencia del tratamiento, y a lo mejor sí había una solución, pero la ofuscación de este temor de no superar, de no confrontar y hasta el último momento de vida, decir, yo aquí estuve enfrentando, viviendo mi vida con esto que me pude provocar, que heredé, que sucedió. Entonces, claro que hay opciones que se toman de forma negativa, como el suicidio, como otro tipo de situaciones, las huidas hacia las adicciones, las huidas hacia parejas que me están nublando para no enfrentar la soledad, ¿no? Entonces, hay muchas formas en donde el miedo, si se evita, se convierte en un monstruo mucho más grande que algún día tendremos que enfrentar y que probablemente ya no me sienta capaz cuando el tamaño sea tan gigante. Y ahora tenemos la oportunidad de tomarlo, confrontarlo, observarlo y entender que como espejo, ¿qué nos está brindando? Pues sí, la verdad es que creo que es un tema que da para muchos más episodios. A mí me gustaría dejarlo aquí para que el contenido llegue más, para que las personas que nos han escuchado no se pierdan en una laguna de muchas veces, creo que tú y yo damos tanto que a veces no dejamos ese espacio para que puedan asimilar, porque está muy bien, pero hay que como que dejar un poco de espacio y no tener miedo a que la gente escuche y se quede con más ganas, porque yo creo que queremos, Rosalinda y yo, que tengáis más ganas de preguntarnos en nuestras redes, en nuestros canales. Así que, por mí, yo una de las cosas más importantes que creo que he afrontado en mi vida es el miedo. Creo que tú también, Rosalinda, y que creo que, como bien decía Brian HG antes en nuestros comentarios, es lo que nos hace realmente crecer. Cuando viene una situación que nos da miedo, ahí, como tú bien dices y me has dicho a mí muchas veces en privado, aquello con lo que más fuerza se te enfrenta en la vida es con lo que más fuerza te tienes que enfrentar a ella. Así es, entra seguro en terreno inseguro. Qué bueno. Bueno, Rosalinda, pues como siempre un placer. Emplazamos al siguiente episodio para la semana que viene y quién sabe cuáles son las sorpresas que le vamos a poner a nuestros espectadores y a nuestros oyentes. Un beso muy grande desde España a México y gracias Hasta por pronto, igual. todo. Un beso. Bye, bye.